Estás escuchando el primer episodio de una nueva etapa y no, esto no es solo un cambio de nombre, no es un lavado de cara o una renovación de imagen. Va más allá y es que una de mis máximas es que todo lo que creo tiene que evolucionar conmigo. Es una máxima de vida, de proyectos, de hábitos en los que me embarco porque sé que podemos aportar en la medida en que vivimos, experimentamos, crecemos e integramos. Si escuchaste el anterior episodio de este podcast, el 147, sabes que algo se estaba gestando, algo que no sabía muy bien en ese momento cómo nombrar, pero que sentía que necesitaba de un cambio, una inquietud creativa, una necesidad de expandirme, una sensación de que mi voz quería decir cosas para las que el contenedor que había creado se me quedaba pequeño. Durante semanas, incluso meses, tuve esa sensación extraña de estar hablando desde un lugar que ya no era completamente mío, como cuando llevas una ropa que te queda bien, pero que ya no representa quién eres hoy. Y eso, cuando se trata de un trabajo que al final es tan personal, cuando tu voz es tu principal herramienta, se hace más palpable, o mejor dicho, se siente incómodo y luego se traduce en la necesidad irremediable de poner el foco ahí y convertirlo en prioridad. Así que hoy te voy a contar qué ha sido todo este proceso, por qué estoy aquí en este nuevo espacio que se llama En tus términos, qué significa para mí, qué va a significar para ti si decides acompañarme. Living Meraki fue hogar desde el inicio, desde que este podcast nació en 2019 bajo ese nombre, y no niego que me ha costado despedirme de él y también quiero darle su lugar. Meraki y su significado me siguen acompañando, solo que es una palabra que va a dejar de estar en el centro como término para estar en el fondo como valor. Living Meraki también nació como un espacio casi experimental, fue mi laboratorio a raíz de una necesidad de compartir, fue mi forma de procesar en voz alta todo lo que estaba aprendiendo e integrando en ese momento. Pero la identidad que tenía entonces ya no sostiene la amplitud de lo que quiero compartir hoy y de hecho a nivel visual ha ido cambiando a lo largo de estos años y si quieres ver la evolución puedes hacerlo en mi Instagram en lady.meraki. ¿Cuáles fueron para mí los síntomas de este cambio? Pues uno de ellos, y tiene más que ver con lo externo, es que veía la carátula y no me decía nada, como cuando miras fotos tuyas de hace años y no terminas de reconocerte del todo. El diseño visual ya hacía que no me ilusionara tanto publicar. Después, los temas que quería tocar ya no encajaban del todo con el tono que había creado. Hay temas que, por supuesto, van a seguir siendo centrales, otros que poco a poco se van a ir haciendo espacio, pero el punto no es tanto el tema en sí, sino el enfoque a la hora de compartirlos. Algunas intros, nombres de secciones, la música también ya no representaba mi energía actual. Nos hemos cargado la música en esta etapa directamente, quiero ir al punto. Y personalmente yo cuando escucho podcasts me doy cuenta de que si está y es breve, ok, pero no es algo indispensable. También sentía que quería compartir desde otros lugares, sacar partes de mí que estaban un poco más escondidas. Y este podcast me ha dado durante mucho tiempo la constancia, la comunidad, la confianza, clientas maravillosas y sentía que se me estaba quedando un poco corto, así que para mí esta etapa no va de romper con la anterior, porque hay cosas que por supuesto se van a quedar, va de rediseñar desde lo que hoy soy. Y si has estado aquí desde el inicio o desde hace años o un año o unos meses, quiero decirte que la esencia se mantiene, la voz, el tono, el ir a lo práctico, los valores de fondo. Lo que cambia es el nombre, la estética, el enfoque editorial y de algunos temas y también se expanden esos temas, los formatos y las personas que voy a invitar y voy a traer al podcast. Y en cuanto al nombre, en tus términos, para mí es más que un nombre, es una declaración de intenciones, es una forma de vivir que actúa como recordatorio de que no hemos venido a replicar fórmulas ajenas, sino para crear a nuestra manera, en nuestros términos. Y me parecía el mejor hogar para los enfoques que quiero explorar ahora, porque en esencia, en mis términos, siempre ha estado ahí desde el día 1 y es algo que va a seguir estando. Es una evolución de la filosofía Meraki, pero con más músculo, más presencia. En tus términos habla de diseño de vida, habla de decisiones intencionales, de crear tus propias reglas, de permitirte ser quien eres. Y a mí esto es algo que me inspira fuerza y presencia. Viajé a Barcelona para crear la identidad visual de este podcast con Ana Rodón y tener nuevas fotos para lo que quiero transmitir en esta etapa.
Y cuando estuve allí en medio de esa sesión de fotos me di cuenta de que era más que eso, que pude jugar con muchas versiones de mí, permitirme ser yo sin máscaras y de verdad qué divertido es eso, el poder reconectar con la intención original de lo que hago, pero desde otro lugar y recordar también que mi trabajo evoluciona en la medida en la que yo lo hago y me reto a mí misma. Para mí estas fotos fueron un ejercicio de autoconocimiento. La carátula que veis ahora la habéis elegido vosotros en una votación que hice por Instagram. Y para ser sincera, la idea de la votación era elegir la línea en que iría la imagen, porque hay muchas más imágenes de las que puse como opción, pero es que fue una mayoría tan aplastante que dije, es que tiene que ser esta. Y los valores que caracterizan esta nueva etapa para mí son la identidad, porque creo profundamente en saber quién eres más allá de los roles que ocupas en tu día a día. Somos muchas cosas y también en diseñar una vida que sea coherente contigo desde donde estás hoy y no con lo que se espera de ti, ¿no? Identidad que va muy de la mano de la coherencia. La autenticidad sin perfección, porque de nuevo la autenticidad no es mostrar solo tu mejor versión, es mostrarte real, con tus contradicciones, con tus procesos, tus días buenos y no tan buenos y sin filtros innecesarios, pero también sin llegar al exhibicionismo y la capacidad de cuestionarse porque las preguntas y acciones incómodas al final son las que más nos estiran y porque cuestionar es darnos la oportunidad de salir del piloto automático para revisar aquello que damos por sentado y decidir intencionalmente con qué queremos quedarnos, qué queremos descartar o qué queremos cambiar. Entonces, aquí la necesidad que sentí era precisamente de esto, de estirarme, de retarme, de hacer cosas difíciles y de exponerme, y todo eso va a estar aquí. Va a haber lugar para lo práctico, lo personal, lo profundo, lo incómodo, y por supuesto todo esto es para que tú también te escuches y te lo lleves a ti de una manera que te sirva. El experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no, sigue siendo aplicable. Habrá invitadas, habrá conversaciones que nos hagan cuestionarnos y pensar diferente, así que no es un podcast nuevo, es mi misma voz, pero un poquito más afinada. Y para empezar esta nueva etapa quiero compartir contigo un reto personal que he diseñado y que comienzo mañana. Es mi versión personalizada del reto 75 Hard. El reto original fue creado en 2019 por Andy Frisella. Es una mezcla de programa de ejercicio y plan nutricional con foco en la fortaleza mental, en salir de la zona de confort, exigirse al máximo para lograr una transformación sostenida en cuerpo, mente y actitud ante la vida. Su regla de oro es clara y es que si no cumples con todos los hábitos diarios durante 75 días seguidos, vuelves a empezar desde el día 1. Y los 5 hábitos diarios, en su caso, son seguir un plan de alimentación estricto, sin alcohol, sin comidas trampa, realizar 2 entrenamientos de 45 minutos, siendo uno de ellos al aire libre, beber 3 litros de agua al día, leer 10 páginas de un libro de no ficción de desarrollo personal y hacer una foto diaria del progreso. Yo no voy a hacer este reto tal y como lo plantea Andy, por razones obvias, y de hecho le he cambiado el nombre. Mi reto va a ser 75 Root, porque lo que voy a hacer es durante 75 días trabajar en pequeños ajustes que no se ven, pero sostienen y que me retan junto a los hábitos que ya forman parte de mi vida. Esas son las raíces, al final, fortalecer lo invisible que me ancla, crear una base sólida que me sostiene. Y lo hago porque copiar y pegar fórmulas ajenas no va conmigo, lo extremo, sin matices, tampoco. No resueno como tal con cómo lo plantea Andy, el reto, ¿no? Y sobre todo porque pienso que esto no es blanco o negro, no creo en empezar de cero por fallar un día, ni siquiera me gusta el término fallar. Y por eso diseñé mi propia forma de hacer el reto usando un marco flexible y realista que aplico a cada hábito y que enseño en programas como Tu Semana en tus términos, que es el ideal, el no negociable y el mínimo viable. Esto me ayuda a cumplir con lo que me prometo sin entrar en esa dicotomía del todo o nada, sin tener que hacerlo perfecto, exigente, pero tampoco cayendo en la indulgencia. Y lo hago porque al final lo que voy a hacer es escoger aquello que me hace bien en esta temporada y que me reta para hacer cosas que me pueden resultar desafiantes y a la vez me ponen la vida fácil, para ir más allá de los hábitos que ya tengo integrados en mi vida y que son un sí para mí,
y porque documentarlo y compartirlo sé que me ayuda a sostenerme y el compromiso público me funciona. No son pocas las veces que me habéis preguntado cómo hago para ser constante, y también este proceso va a mostrar que incluso con constancia pues hay días difíciles, hay negociaciones con la mente y también hay momentos de resistencia. Así que para repasar cómo es mi metodología que voy a aplicar a cada hábito, lo que hago es, tengo 3 niveles, que son el ideal, es lo más óptimo si todo en esta temporada de mi vida va sobre ruedas, lo no negociable, que digamos que es mi estándar mínimo personal, y lo mínimo viable, que es mi forma de continuar sin llegar a abandonar, cuando la cosa se pone difícil. Y la clave está en no romper la cadena por la flexibilidad que implica, porque no nos vamos al todo o nada. Porque, poniendo un ejemplo, a lo mejor en cuanto a entreno, el ideal es entrenar 1 hora, el no negociable son 45 minutos, pero el mínimo viable son 5 minutos y eso es lo que te lleva a mantenerlo. Te voy a contar en qué va a consistir mi 75 Root personal, que va a ser desde el 8 de septiembre hasta el 22 de noviembre, que con eso hacen 75 días. Y esto es en lo que lo voy a enfocar. Primero, un bloque diario de 1 hora, idealmente para trabajo creativo, para potenciar mi creatividad cuando estoy en mi pico de energía, que en mi caso es por las mañanas, y por supuesto en modo avión y con temporizador. Aquí va a estar todo lo relacionado con escribir, con crear, con idear, con dar forma a conceptos de mis programas, acompañamientos, guiones de podcast, contenido que suba a redes. Y el ideal va a ser 1 hora, el no negociable 40 minutos y el mínimo viable 15 minutos. Después va a haber movimiento intencional. Yo en el gimnasio voy a diferentes clases desde hace unos años y es mi manera de entrenar, pero también entraría el entrenar por mi cuenta 50 minutos, que es algo que quiero incorporar de forma puntual, específicamente para hacer trabajo de fuerza. El ideal son 5 sesiones de movimiento por semana, ya sea en clases o por mi cuenta, todo está incluido. El no negociable 4 sesiones por semana y el mínimo viable se reduce a aquellos días en los que no vaya al gimnasio y van a ser 6.000 pasos como mínimo o 10 minutos de estiramientos o ambas. En la parte más de nutrición, alimentación, algo que quiero hacer es introducir semillas de chía en los desayunos como gesto simbólico y nutricional. Es algo que a veces hago y a veces no, y que a menudo se me olvida el hidratar la chía con el tiempo suficiente, y al final esto no deja de ser un prehábito. Entonces quiero ponerle intención y por eso lo he incluido, y porque esto al final también es palanca para otros prehábitos. Y el ideal es diariamente y no negociable y mínimo viable 5 veces por semana. El siguiente, y en esto sí que voy a coincidir con Andy en su reto, es 0 alcohol. Mi relación con el alcohol ya de por sí es muy puntual, pero aquí sí que me quiero poner algo más radical porque sé que hacerlo va a ser beneficioso 100%, entonces vamos a saltar del ideal al mínimo viable. El ideal es 0 alcohol y el mínimo viable sería una ocasión durante los 75 días que dure el reto, que ni siquiera tiene por qué ocurrir. Y el quinto y último va a ser hacer una hipnosis de reprogramación para trabajar con mi mente subconsciente. Voy a crear una autohipnosis específica para estos 75 días. La voy a enfocar en mi seguridad interna, autenticidad para expresarme, confianza en mi voz, en mi mensaje, en mi manera de hacerlo. Y lo interesante de la mente subconsciente es que no necesita la experiencia completa para integrar cambios, incluso pequeños fragmentos también van a activar el mismo proceso de reprogramación, y a veces una inducción breve más 1 o 2 frases clave ya son suficientes para entrar en trance ligero y empezar a generar esos cambios y transformaciones. Entonces, la repetición de un mismo estímulo ancla la experiencia, aunque sea de forma parcial. Aquí el ideal va a ser el audio completo de hipnosis, que no supera los 10 minutos. El no negociable será saltar directamente a la parte central o reducir minutos, y el mínimo viable repetir algunas frases ancla de esa hipnosis. Y hasta aquí el que va a ser mi reto personal, 75 Root, y porque quiero que puedas acompañarme en este proceso, haciendo el tuyo propio, llamándolo como quieras, incluyendo lo que sea relevante para ti con tus reglas,
voy a documentar este reto y contar avances a través de mis diferentes canales, pero también haré un reporte eventualmente por mi comunidad de Telegram, que es gratuita, te puedes unir, te dejo el enlace en las notas del episodio y allí también compartiré una plantilla que podrás descargar para hacer tu propio reto. A veces queremos hacerlo todo, incorporar todo a la vez, eso se puede sentir abrumador y cuando sabemos que hacer pequeños cambios sostenidos en el tiempo es lo que permite que duren, pues esto nos viene a demostrar que se puede salir del enfoque del todo o nada. Y voy con algunas ideas por si necesitas inspiración para el reto, para que te las lleves y las adaptes a ti. Están el movimiento diario, rutina de mañana o noche si no tienes, horas de sueño, comer con presencia, hidratación, litros de agua, gratitud, journaling, creatividad, lectura, páginas de un libro, exposición al sol, meditación, pausas activas, tiempo sin pantallas, citas contigo, soltar el scroll automático, la comparación, el exceso de estímulos, el alcohol, el azúcar, el responder al instante o el improvisar con el dinero. Y aquí recuerda elegir lo que realmente te hace bien, te reta y te estira y no lo que crees que debería ser o deberías hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Me encantará que formes parte de esta nueva etapa, que me cuentes qué temas te apetecen, te ilusionan, te gustaría escuchar, también qué personas te gustaría que vinieran al podcast. Y si este episodio te ha aportado algo, te invito a que me lo cuentes a través de Instagram, mandándome un mensaje privado, contándome qué te llevas. Si vas a iniciar tu propio reto personal, también cuéntamelo para hacer esa parte de compromiso público. Me encantará saber cómo lo adaptas a tu vida y en tus términos. Y si lo prefieres, puedes escribir un comentario aquí debajo en Spotify sobre cómo va a ser tu reto y qué hábitos vas a elegir. También te invito a compartir el episodio con aquellas personas que podrían ser tus accountability partners en el reto para empezar juntos y compartir avances y bloqueos. Y si valoras el podcast en la plataforma a la que lo estés escuchando, en Apple Podcasts, en Spotify, eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente y te lo agradezco de antemano. Nos encontramos en el próximo episodio, cada quien en sus términos, pero compartiendo esta conversación. ¡Chao!